Hola amigos y amigas. Bueno, pues vamos con otro trasplante ya que estamos en la temporada. Esta vez va a ser de una morera. Ahora os lo mostraré. Es una morera, un pre-bonsai. Es un árbol bastante de envergadura ya y lo adquirí el año pasado y he estado esperando a que llegase el tiempo adecuado para su trasplante. Ahora os lo enseño y vamos a ponernos en ello. Espero que os guste. Venga. Bueno, preparamos la bandeja. Aquí tenemos el árbol en cuestión. Ya digo, tiene una cierta envergadura ya, tiene un buen tronco y está plantado en tierra de vivero como pre-bonsai. Yo lo alambré ya y elegí ya unas cuantas ramas y otras las sacrifiqué e incluso le hice un pequeño trabajillo de ahuecarle un poco algunas heridas que tiene para ver si así va cerrando mejor, ya que son heridas muy grandes. Y ahora veremos si en la brotación nos genera algún brote por las heridas. De momento lo dejaríamos para aprovechar que vaya cerrando más rápidamente. Bueno, me pongo en ello. Ahora aquí la voy a plantar como es un pre-bonsai. De momento lo quiero tener un año o dos como mínimo, si no es más, en esta maceta de entrenamiento. Esta es una maceta del 8 y ya le he puesto la rejilla de drenaje y un alambre de sujeción para amarrar el árbol. La dejaremos preparada. Le voy a poner en el fondo, como siempre, un poco de volcánica de granuleta para un buen drenaje. Me gusta poner la volcánica esta, sobre todo aquí en estas macetas, aún va mejor. Tengo la manía de ponerlo en todo, pero bueno, porque realmente cuando va degradando un poco la cadama y de los abonos y de todo, se va haciendo un poco de plasta abajo que tapona un poco el drenaje, y con esto ayudamos a que ese drenaje, aunque lleve más tiempo, sea más rápido, que es lo que buscamos. Bueno, pues ahora lo que le vamos a poner ya es sustrato. En este caso, como en muchos, pues será Akadama Ikirius 7030 y de momento pondremos esta cantidad más o menos y ahora esperaremos a ver hasta que no saquemos el cepellón del árbol, de la maceta que tiene, y veamos las raíces. No incorporaré más o menos sustrato. Ahora pongo un poco de carbón vegetal, carbón de bambú, que siempre le pongo a todas siempre que tengo, porque a veces no tengo. Siempre que tengo procuro ponerle un poquito a todas las macetas, a todos los árboles que tengo. Procuro ponerle un poquito de carbón. Vale, dejamos ya la maceta esta aquí preparada y ahora vamos a empezar con el arbolito en cuestión. Sacamos la maceta y vemos cómo está de raíces. Parece que tiene bastantes raíces y vamos a empezar a descubrir. Como siempre, empezaremos de arriba abajo en el nebari, de dentro a fuera, y vamos descubriendo a ver qué encontramos. Poco a poco iremos descubriendo a ver si el nebari se va ensanchando
que es lo que sería ideal. Y entonces plantaríamos ya un poquito más alto que estaba plantado en esta maceta de cultivo, de entrenamiento de plástico que tienen los pre-bonsáis estos. Este tipo de árboles los dejan crecer mucho y claro, después tienen que hacer podas importantes para que engorden. Aquí teníamos una raíz que se nos cruzaba, de momento la dejaremos así, iremos limpiando y ya veremos a ver cómo tenemos el tema para si la quitamos o la dejamos. Ya digo, como los van dejando que crezcan mucho y entonces son ramas de sacrificio muy importantes y muy gordas, por eso que dejan estas cicatrices tan grandes. No es una especie que cicatrice muy bien, pero bueno, con paciencia y con un buen cultivo creo que podemos conseguir tener un árbol importante dentro de nuestra colección. Esta raíz, veis, por aquí se cruzaba, pero creo que podremos sacarla fácilmente porque como queda un poquito ahí de hueco, de momento la dejaremos así, igual acabamos quitándola, pero de momento como la vamos pudiendo salvar sin que cruce con otras, pues la dejamos y siempre para cortar siempre hay tiempo, siempre tenemos ese margen y hasta que no veamos todo el conjunto, pues entonces decidimos si cortamos o no cortamos o la dejamos. Vamos sacando. De momento todavía no hemos llegado a lo que sería propiamente el nebari. Se empiezan a ver ya raíces, pero todavía está un poco más bajo. No hemos llegado a lo que es el propio nebari. Esto quiere decir que este árbol, al ser un pre-bonsai, pues ya lo habían replantado y tal vez lo replantaron en alguno de los trasplantes que le han hecho, lo replantaron más bajo de lo que lo tenían que haber plantado. Por eso las raíces están más abajo del nivel de sustrato que tenía. Pero bueno, mientras tenga un nebari bueno o que presente características buenas, pues ya nos conformamos. Vamos limpiando. Esto es un poco laborioso y hay que tener un poquito de paciencia. Iremos abriendo ya un poco hacia abajo las raíces estas que van girando y hacen la forma de la maceta en la que estaba plantado. Iremos abriendo e intentar estirando las raíces para peinarlas y que vayan quedando todo lo radiales y largas que son. Entonces elegiremos dependiendo del tipo de raíz, la que cortamos, la que no. Si las cortamos de largas, normalmente cuando ya las tenemos, que las hemos ido estirando, pues entonces vemos como las raíces han ido dando vueltas por la maceta donde estaban plantadas, pues son demasiado largas, entonces cortamos a razón de lo que nosotros creemos conveniente para replantar en la nueva maceta, y al mismo tiempo que reactivamos la creación de nuevas raíces, pues las acomodamos y el árbol empezará a emitir, en la nueva maceta empezará a emitir raíces nuevas, y al estar ya más acomodadas, más radiales, entonces poco a poco iremos, como el nombre de la maceta que cogemos de entrenamiento, pues iremos entrenando estas raíces
para que vayan cogiendo un cali más especial de maceta, o sea, de planta de bonsai, con un cepellón, con raíces abajo. De raíces parece que está muy bien. Entonces tendremos lo que se busca en el bonsai con casi todas las especies, porque hay especies que tienen algunas características muy especiales, es buscar un cepellón pues lo más radial y lo más plano posible. Entonces eso no siempre se consigue con el primer trasplante o de una planta de vivero o de un pre-bonsai, sino que hay que ir viendo el estado en el que está y corrigiendo cosas, raíces que se cruzan, raíces que nacen hacia abajo demasiado, o raíces demasiado gruesas, que evitarían la consecución de este nevari plano, que es lo que buscamos. Entonces, bueno, pues poco a poco, con el cultivo es con el que tenemos que conseguir llegar a la meta esa de decir, bueno, pues hemos conseguido un arbolito con sus raíces bastante radiales, bastante finas, y un nevari bastante plano. Los arbolitos ya, cuando los tienes que tener así en el aire, pues además de que vas haciendo fuerza, pues cansa. No es como cuando tienes un shojín pequeño. Estos ya, pues, a ver, no es que pese mucho, pero al estar tanto rato con el árbol así en el aire, pues el brazo se te acaba cansando. Pero bueno, poco a poco vamos quitando este sustrato que para lo que ellos pretendían, que era engordar bastante rápido este árbol, y eso pues ha hecho su trabajo, pero ahora ya lo que buscamos es otra cosa. Ya no buscamos engorde ni un crecimiento rápido, buscamos un crecimiento adecuado. Tanto, más que nada ahora ya, el engorde ya sería lo de menos, porque no pretendo tener un árbol más grueso que lo que es este, porque este ya en realidad ya es un árbol de un tamaño bastante considerable, normalmente para el tipo de árboles que cultivo yo, porque no quiero cultivar tampoco árboles muy grandes, pues porque después a la hora de moverlos uno se va haciendo mayor y son árboles que son muy pesados, no porque no me gusten, sino por eso, pues porque ya has de mirar un poco también qué tipo de árboles y qué tamaños de árboles cultivas, dependiendo también de las posibilidades que tienes a la hora de moverte, a la hora del espacio, el sitio que tienes, y a la hora de que los tengo que mover yo soy el que los cuida y el que los maneja, y claro, tampoco quiero tener un árbol excesivamente grande y excesivamente pesado, porque después pues el trabajo cuesta mucho de los trasplantes, sobre todo cuesta mucho de mover árboles que son grandes. Bueno, ya queda poco. La verdad es que de raíces está bastante bien. Ahora miraremos, porque hay algunas cruzadas que intentaremos o ponerlas en sus sitios si es que podemos, o cortarlas si es que podemos también, porque no siempre, como poder cortarlas, podemos cortarlas siempre que queramos, pero a lo mejor no es lo adecuado, no es lo interesante cortarlas, porque podemos dejar al árbol con carencias. Entonces buscaremos pues un equilibrio dentro del cultivo que nosotros le queremos dar al árbol. Pues si podemos cortar las raíces, las cortaremos, y si no, y si creemos, según nuestro criterio, que no debemos cortarla porque a lo mejor ponemos en peligro el árbol, o que lo podemos hacer en otro trasplante y sería más adecuado, pues entonces esperaremos y lo haremos entonces. Bueno, en principio yo creo que ya lo tenemos, y ahora vamos a hacer ya
una selección de raíces. Lo dejo aquí un momentito y voy a quitar esta tierra negra de aquí porque esto ahora ya no vale para nada y lo tiraremos a la basura. Vale. Ahora vamos a mirar a ver las raíces que tenemos. Lo peinamos todo un poquito, que vayan quedando hacia abajo. Y ahora elegimos las raíces que tenemos. Entonces, por aquí veo ya una que sale de dentro, que se cruza, que esta ya la vamos a cortar. Voy a coger las tijeras de raíz. Bueno, me apañaré con estas porque no las encuentro ahora. Esta fuera. Esta que nace muy larga por aquí abajo, también la vamos a cortar desde aquí. Esta la vamos a eliminar desde la base. Aquí tenemos otra que se nos cruza, que exactamente no sé de dónde viene, porque hay un cruce muy grande, va para acá, ¿veis? Va por aquí, pero de momento la voy a cortar por aquí. A ver si puedo. Vale. Entonces ya la hemos eliminado y así las otras pueden ir más libremente. Aquí adentro tenemos una maraña de raíces, pero aventurarse aquí adentro a ver qué es lo que tenemos es muy complicado. Es muy complicado. Aquí esta maraña de raíces se irá haciendo una pelota y poco a poco irán fusionando casi todas ellas en un conjunto. Bueno, aquí tenemos esta que es muy larga, pero la dejaremos porque se cruzaba por aquí, pero como la hemos podido llevar a su sitio. Y esta la vamos a quitar porque además esta raíz está dañada y sale en una dirección que tampoco es la adecuada. Y esta vamos a intentar dirigirla hacia aquí. Y siempre ya veremos en posteriores. Esta la quitamos. En posteriores trasplantes, pues la quitamos o no la quitamos. Vale. Por aquí vamos a acomodar estas que cruzaban hacia arriba y las vamos a sacar por aquí para llevarlas por abajo, que es su sitio. Esto también sale por aquí y luego lo vamos a echar por abajo. Vale. Por este lado, esta también la vamos a poner aquí. Y mucho más ahora no le vamos a hacer. Es un pre-bonsai. Este es el primer trasplante que tiene desde que yo tengo el árbol un poco importante y no me la quiero jugar mucho. Cortamos de largas estas raíces porque también aquí en la maceta que lo vamos a situar, si no tendríamos problemas a la hora de acomodarlas siendo tan largas. Voy a coger la otra tijera porque esta corta menos que esta, va mejor. Bueno.
poco por aquí. Esto que se cruzaban las quitaremos. Y creo que ya más o menos lo tenemos. Bueno, vale. Esta sigue siendo un poco larga. La vamos a cortar un poquito. Vale, ya no lo tocamos más. Bueno, ahora le buscaremos más o menos el frente de este árbol. Para mí es este. Entonces ahora buscaremos de plantarlo un poquito más alto que lo teníamos en la maceta que venía anteriormente. Ahora vamos a situarlo aquí y veremos si necesitamos más sustrato. Abriremos las raíces para disponerlas un poco adecuadamente y miraremos la posición y la altura. Creo que sí, lo que le voy a poner un poquito más en el centro, porque como tiene mucho hueco aquí abajo, a la hora de acomodar ahora las raíces, pues así nos entrará mucho mejor el sustrato en este hueco. Bueno, vale. Pues ahora ya vamos a acomodarlo. Vale. Hacemos presión para que en el hueco que teníamos abajo, al haber dejado la montañita en el centro, pues a la hora de girar se ha ido colocando ya el sustrato en el interior de este hueco. Ahora miramos a ver por dónde nos conviene más pasar los alambres de anclaje y vemos si por aquí, a ver, por aquí tenemos veo un hueco que seguramente aquí, por aquí es por donde lo vamos a pasar este alambre, y este otro lo vamos a pasar por detrás de estas raíces para no dañarlas, porque son finas y no me gustaría dañarlas. Bueno, es verdad que en estas macetas de entrenamiento, un defecto que tienen es que los agujeros que les hacen para los alambres de anclaje son unos agujeros tan finos que después no puedes nada más que pasar un alambre, y no muy grueso, cuando si los hicieran un poquito más gruesos podrías pasar un par de alambres y podrías dejar mucho mejor sujeto el árbol. Bueno, en principio es un árbol bastante importante, y si cuando lo acabe de fijar veo que no me convence, pues de alguna otra manera le pasaré otro alambre, que creo que sí que ha quedado bastante bien, pero tampoco me quiero pasar a la hora de apretar, porque me voy a cargar el alambre. Bueno, ya lo tenemos, y ahora acabaremos de rellenar con el sustrato hasta la altura que queremos. Aquí hay una raíz que pasa por aquí y se mete y pasaba al otro lado, y la devolvemos a su sitio para que no se cruce. Bueno, más o menos ya lo tenemos, y ahora vamos a acabar el llenado de sustrato. Perdón, y le he dado una patada a la cámara
vamos llenando y ahora después palillearemos bien. Bueno, un poquito más y palillearemos, y si después vemos que necesitamos reponer algo más, pues ya lo haremos. Ahora vamos a ir palilleando. Más o menos el árbol ha quedado bien. Ahora palillearemos un poco por este lado y así le daremos un poco de reverencia hacia adelante. Bueno, vamos moviendo, que vaya entrando el sustrato. Levantamos así con los dedos y notamos cómo va entrando el sustrato entre las raíces, para que no nos queden huecos ni zonas, bolsas de aire en las que se podría. Aquí tiene una raíz pequeña que no va a hacer nada, la quitamos y nos evitamos problemas. Aquí tiene otra también, pero esta, como tiene aquí una pequeña herida, se la iba a quitar, pero no se la voy a quitar. No sé si será viable porque parece que está un poco dañada de ahí, pero bueno, de momento se lo vamos a dejar. Vale, se lo dejaremos por si acaso. ¿Veis la zona, el color que tenía? Estaba plantado mucho más abajo de lo que en realidad debería estar plantado, porque veis por aquí todavía no tiene raíces finas. Las raíces finas las va teniendo a partir de esta zona hacia abajo. Entonces estaba plantado demasiado bajo. Ahora pues vamos corrigiendo, y como precisamente lo tenemos en una maceta de entrenamiento, pues vamos corrigiendo a nuestro gusto ya, y haremos el cultivo que nosotros queremos. Estos árboles ahora pasarán el post-trasplante en una zona un poco resguardada, pero después, cuando ya hayan pasado 2 o 3 semanas del trasplante, pues ya empezaremos a abonarlo con abono sólido orgánico, y ya lo pasaremos a pleno sol. La morera requiere pleno sol. Entonces, cuando ya vaya brotando, pues empezaremos ya a ver cómo evoluciona, y ya pues dependiendo de cómo evolucione el árbol, pues ya empezaremos los pinzados en los brotes verdes, en las puntas de los brotes verdes, para conseguir un poco de masa verde y acercarla a lo que podamos. La morera también tiene que después, a lo mejor, pues nos puede sacar algún brote por zonas donde tiene heridas, o zonas así que ahora no tenemos nada, y a veces pues podemos ir teniendo alguna brotación nueva en zonas que ahora está un poco falta, porque por ejemplo aquí este árbol, aparte de que después esto queda en la espalda e irá cerrando las heridas, pero le faltaría 1 o 2 espaldas, que es en su día no vemos que no van saliendo brotes y no lo tenemos, pues intentaremos hacer injertos y ponerle las ramas que nosotros creamos que necesita para la composición y para el tipo de árbol que queremos tener y el estilo que queremos dar. Necesita, sobre todo en la época, lo que haremos es que cuando el árbol eche flor y fruto, que son unos frutos, las moras son unos frutos blanquecinos que son comestibles, muy dulces, pero entonces le bajaremos un poco la intensidad de riego, porque si no se marchitan enseguida, no duran mucho,
pero le bajaremos un poquito la intensidad de riego en el tiempo ese que va de fructificación. Después normalmente en verano pues admite bastante agua, sin encharcamiento, eso es básico, pero admite bastante agua. Y en los inviernos, aquí en la zona que estoy yo, eso no es un problema porque no son inviernos crudos, inviernos fuertes, pero si la cultiváramos en zonas con inviernos más fuertes, pues intentaríamos apartarla de las heladas y de los fríos extremos, dentro de que es un árbol bastante resistente y aguanta bien. Ser un caduco, pues queda libre de hojas, pero podríamos tener algún problema de congelación si las heladas son muy fuertes en las ramas o en las raíces. Bueno, aquí como le he cortado una raíz bastante importante, lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de pasta selladora, más que nada porque no le pueda entrar por ahí ningún tipo de enfermedad o algún minador, algún arbolito, hay algún insecto que le gustan los arbolitos y pueden empezar a entrar por ahí. Nos mojamos las manos y cogemos esta pasta y la ponemos con los dedos mojados porque si no se nos quedaría pegado en los dedos. Entonces sellamos bien, igual que hice en su día con las heridas estas que repasé, y le ponemos esta pasta para que por ahí no le entre ningún patógeno, ninguna enfermedad. Y bueno, pues en principio el trasplante ya estaría realizado. Lo tendremos así en esta maceta de entrenamiento, ya digo, como mínimo pues un año seguro, porque aunque a lo mejor este año que viene lo trasplante otra vez, pues por ir corrigiendo las raíces, lo que haríamos sería trasplantarlo, a lo mejor volviéndolo a poner en la misma maceta, pero precisamente para eso, para corregir las raíces. Si tenemos estas raíces que hemos ahora preparado por primera vez desde que tengo el árbol, pues a lo mejor necesitamos pues podar alguna raíz más, extenderlas un poquito más y ir acomodándolas y ir viéndolas. En principio parece que ha quedado bastante sujeto. Y bueno, ahora le pondré la etiqueta del día del trasplante y ya con esto me despido y espero que os haya gustado el vídeo. Y otro más de trasplantes porque es la época, intentaré poneros los más interesantes porque con todos los árboles que tengo, todos no los voy a subir porque además muchos son muy repetitivos y incluso hay de muchas especies que tengo pues 5, 6, 7, 8 árboles y a lo mejor no todos los tengo que trasplantar, evidentemente, todos los árboles que tengo no tengo que trasplantarlos, pero muchos sí. Y entonces, pues bueno, os iré poniendo os lo he puesto porque como era un pre-bonsai y es un árbol de una talla ya un poco importante, pues he creído que podía ser de interés. Y ya digo, ahora esperaremos a que pasen unos días y ya parece que está hinchando yemas, ya se ven las yemas y era el momento de hacer el trasplante. Ahora lo regaremos y lo pondremos en una zona donde no le dé las corrientes de aire y entonces pues ya después cuando pasen esas 2 o 3 semanas pues ya lo abonaremos y lo pondremos a pleno sol y ya os lo enseñaré porque será un árbol bonito de ver cuando ya empiece a echar el follaje. Por aquí, por ejemplo, no sé si lo acercaré para ver si lo podéis ver. Por aquí tiene ya, ¿veis? Ahí hay una yemita que ya empieza a notarse el verde de la yemita. Aquí tiene otra. Y bueno, pues ya era el momento del trasplante porque normalmente los trasplantes de los árboles, y sobre todo si tenemos muchos, no siempre, o sea, hay un margen. Empiezan a apuntar ya
y entonces debemos saber interpretarlos. Vemos que estas yemas que tenía normalmente apenas si se notaban, ahora ya son abultamientos que ya se notan mucho más. Incluso tenemos alguna yema como estas que os he mostrado, que ya empiezan a querer verse el verde de la yema. Entonces hay que anticiparse un poco, y entonces es cuando ya necesita el trasplante, para que el árbol, ahora que ha empezado a reactivarse, ya arranque en su nueva maceta, ya en su nuevo hábitat, con cierta soltura, y que arranque. Que no podemos trasplantarlo con tanta premura y tenemos que esperar unos días más porque no nos da el tiempo para todo ello, tampoco pasa nada, hay un margen de tiempo, pero lo adecuado es intentar hacerlo así, antes de que explosionen ya las yemas, pues intentar hacer el trasplante para que ya esté establecido el árbol una vez que las yemas empiezan a hacer un poco de fuerza. Os voy a enseñar de un trasplante que hice anteriormente, os voy a enseñar cómo va desde que lo trasplanté. Perdonadme un momento. Bueno, ya estoy aquí. Mira, este es un trasplante que está en el canal, en los vídeos del canal, que hice es un Prunus cerasifera nigra. Cuando yo lo trasplanté apenas si tenía unas yemas ya un poco hinchadas y así, apuntaban por aquí un poco más fuerte, pero fijaros ya, hace que lo trasplanté, pues mira, solamente hace que lo trasplanté 8 días. En 8 días, fijaros cómo, incluso aquí ya una de las flores ya ha abierto, y fijaros cómo está de brotación, ¿eh? Fijaros cómo está de brotación ya, incluso está brotando por aquí abajo, está brotando, y el árbol se le ve pues sano y con fuerza. Entonces, como ya antes de empezar a hacer esa explosión de brotación, ya lo teníamos en su medio, en su maceta, y bien aposentado, pues ahora lo hace con más fuerza. Y ahora pues es una gozada. Dentro de unos días este árbol estará pues frondoso y espectacular, con la floración que se le prepara. Aquí veis, aquí tiene muchas más yemas de flor, y cuando empiecen a abrir pues ya veremos que será un árbol precioso. Bueno, pues os dejo con ellos. Quería mostrar esto para que veáis eso, cómo va la evolución cuando ya empiezan a brotar los árboles. Ahora, en este tiempo, hay algunos prunus que van más rápidos que otros, y hay árboles que son se anticipan un poco al resto. Dentro de las mismas especies también hay árboles que a lo mejor unos lo hacen pues ahora, y otros lo harán casi un mes después, siendo la misma especie y todo, y estando en el mismo entorno, pero hay árboles que por lo que sea no les ocurre nada, pero van más retrasados y lo hacen con otros tiempos. Pues nada, con esto ya me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado, y si os parece de interés lo que voy haciendo y queréis suscribiros y darle a like, pues bueno, me servirá pues de incentivo para seguir subiendo cosas y compartirlas con vosotros, y así pues nos vamos ayudando un poco en el conocimiento y en el cultivo del bonsai, que es lo que nos gusta, y por lo menos a mí pues es mi entretenimiento y no una pasión, sino un hobby bastante sano. Bueno, pues nada, me despido de todos vosotros y como siempre, mucha suerte. Gracias.